Hola, pues otra vez nos estamos viendo en este nuevo episodio sobre casos de tortura. El día de hoy vamos a explorar un caso que está interesante, ¿verdad, Yus? Sí, es un caso bien importante y me gusta llamarles como los casos paradigmáticos en México, ¿no? Porque además trascendió fronteras, trascendió instancias y creo que eso, bueno, pues pone a México en una situación un poco oscura. Exacto. El caso que veremos en esta ocasión será de San Salvador Atenco, en el Estado de México. Y la verdad es que es un caso, como dice Yus, pues emblemático, que ha trascendido a nivel internacional por la gravedad de los hechos y también por la complicidad de diferentes personajes, que incluso en el caso de Enrique Peña Nieto, que era en ese momento gobernador del Estado de México, terminó siendo presidente de la República. Entonces, son cosas que hasta el momento pues no se han juzgado a las altas esferas, sí, a lo mejor a los niveles operativos, o siempre la gente más pobre, más vulnerable, tanto ciudadanos como autoridades, terminan pagando pues las consecuencias de tener a violadores de derechos humanos, que esa es la palabra exacta. Exactamente. Sí, me encanta. Empecemos a llamar las cosas por su nombre, sí, ¿no? Así es. Sí, es bien interesante por los personajes políticos que estaban en ese momento, ¿no? Efectivamente, bueno, el caso de Atenco es un caso que resulta muy interesante en el sentido del estudio de los derechos humanos y de sus graves violaciones, puesto que parte justamente con esta motivación que mencionábamos en algún momento del control social, ¿no? ¿Qué pasó en San Salvador Atenco? Pues es una represión a manifestantes que se encontraban en la carretera de Lechería, justamente, ¿no? Por, insisto, o sea, una manifestación exigiendo sus derechos, exigiendo su comodidad, ¿no? En ese momento, es en mayo del 2006, recordemos que estaba el gobierno de Vicente Fox, ¿no? Y anunciaba la creación de un aeropuerto de Texcoco, ¿no? Que obviamente pues iba a afectar de manera importante desde a los ahí está pobladores. Esa pretensión, ¿eh? Desde ahí está la pretensión. Ahí es donde decías, esto no es nuevo, ¿no? Y entonces, bueno, pues la forma de decir, no, tú no te metas en estas cosas, ¿no? A los manifestantes que estaban cerrando la carretera, pues van y los detienen, ¿no? En un acto pues que no hay forma, represivo, totalmente represivo. Y más los delitos que les achacan, ¿no? Seguramente, sí, claro, ataque a las vías de comunicación, que es el delito por excelencia en contra de los defensores de los derechos humanos, ¿no? que toman las calles, ¿no? Exacto. Ese es el esencial. Entonces hubo 106, 107 personas detenidas y bueno, fuerzas estatales, posteriormente fuerzas federales. ¿Y por qué hacemos de esto un tema? Porque en este caso no quedó ahí, no fueron solamente las detenciones arbitrarias, sino que estas fuerzas del Estado violentaron también de muchas maneras a diferentes personas, tanto hombres como mujeres, pero este caso se hace emblemático precisamente por las violaciones a derechos humanos y la tortura sexual de la que fueron víctimas 11 mujeres específicamente que llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Exigiendo justicia, exigiendo una reparación del daño y exigiéndole al Estado mexicano que se haga cargo, porque precisamente estamos hablando de que, bueno, Vicente Fox como presidente de la República, Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México, y dices, ¿y luego qué pasó? ¿Y qué pasó? Y sobre todo también, ¿qué pasó en este hecho? O sea, ¿cómo se dio? ¿Cuál es la descripción? ¿Qué ocurrió? Bueno, estas mujeres lo que narran en sus declaraciones y que además es lo que aportan en la Corte Interamericana es que, bueno, son detenidas de entrada de manera arbitraria, ¿no? Por policías federales, estatales. Me parece que llegaron primero los estatales, okay, ¿no? Como a cubrir o ¿cómo se les llama ahorita? Primer respondiente, ajá, ¿no?
ellas cuentan que son apiladas en un autobús, ¿no? En los que iban así como subiéndolos a varios. Como los que ponen a todos los granaderos, ¿no? A granaderos para trasladarlos, me imagino. Ajá. Entonces, que a ellas, específicamente cuando las detienen, empiezan con cuestionamientos verbales, ¿no? Con insultos, otra vez. Los clásicos, ¿no? También. Cargados de discriminación y de estereotipos de género. Por ejemplo, pues tú qué haces aquí, si estuvieras en tu casa esto no te estaría pasando, ¿no? Por pinche vieja revoltosa, por esas, o todo eso. Exactamente, vieja argüendera, tú qué haces aquí, tú tendrías que estar en tu casa cuidando a tus hijos. Que tu macho te domine, ¿no? Y entonces todo esta serie de ofensas sexistas, misóginas, ¿no? En las que, insisto, se va modificando la estructura, se van generando vulnerabilidades, ¿no? Como o sea, va como por capas, ¿no? Exactamente. Rompes una capa, vas para la otra capa y vas para la otra capa y así va. Exactamente, ¿no? Entonces, cuando empiezan estos desacomodos, ¿no? de la mente humana, comienzan a manifestarse ahora cuestiones físicas, ¿no? ¿Y por qué es importante este hecho? Repito, por el tema de que a partir de esto se implementa como tal la tortura sexual denominada, o sea, violencias sexuales usadas como tortura. Ok. ¿No? Entonces, empiezan tocamientos en senos, nalgas, genitales, ¿no? Totalmente sexualizados, evidentemente. Comienzan por encima de la ropa, después por debajo de la ropa, obviamente comentarios lascivos entre ellos, ¿no? Desde el, mire, esta está más buena que la otra, o tratando de decir así de, nunca habías tenido un hombre como yo, o sea, en esta desigualdad, ¿no? En este discurso totalmente de poder machista, ¿no? Y hablan de agresiones sexuales, ¿no? Importantes, en las que ellas precisamente narran cómo, o sea, no solamente estaban aterradas, ¿no? por lo que estaba sucediendo, sino, como decía en otro momento, o sea, una confusión total de, ¿pero qué pasó? O sea, ¿yo qué hice? Uh-huh. Y son... ¿Eran pobladoras de la zona o eran activistas? Algunas eran activistas, algunas eran reporteras, o sea, iban a documentar lo que estaba pasando. Ni siquiera... eran parte ni siquiera eran parte del fenómeno como tal, ¿no? Sino que iban, y de hecho muchas lo que decían era eso, o sea, que ellos trataban de explicarles a los policías así de, o sea, yo vengo a documentar, vengo a grabar, ¿no? Vengo a preguntarle a la gente, etcétera. Y bueno, eso evidentemente pues no es como algo que importe, ¿no? Mucho en ese momento. Uh-huh. También un poco esta creencia, ¿no? De que pues es que claro, si te detienen no vas a decir, ay, sí fui yo y estaba haciendo parte de revuelo, ¿no? Sino que... Sí, pero una cosa es una detención y otra cosa es todo eso. Exacto, ¿no? O sea, dicen que algunas de las personas de ahí les decían, bueno, pues les daban chance de entrar a sus patios o cosas así para que se pudieran resguardar. Sí, las imágenes, o sea, de lo que se ve superficialmente, agarrando a toletazos y a puñetazos y a patadas a personas ensangrentadas, que te hace pensar qué hay detrás de eso. Exactamente, ¿no? Uh-huh. Y ahorita que las imágenes que se ven, creo que es importante, bueno, como para darnos una idea del panorama de lo que sucede. Lo que se vio fue grave. Imagínate, o sea, la representación como tal ya de los individuos que están ahí, en este caso de las mujeres que están ahí. Y algo que se aprecia en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sale en 2018 es justamente esto, o sea, ¿qué pasa con la reparación del daño de las víctimas, ¿no? En ese momento, cuando ellas hacen la denuncia de lo que había sucedido, porque bueno, ellas son internadas en un centro de reinserción social, ¿no? Uh-huh. Muchas ni siquiera sabían por qué delitos iban acusadas. ¿Estatales o federales? O sea, estatal. Okay. Llegan, las privan de la libertad, ellas no saben ni qué onda, no les dicen, te digo, por qué delito, ni qué está pasando, y pues pasan tiempo ahí. Cuando logran salir, es que dicen, oye,
pasó todo esto? ¿Qué pasa, hubo, no? Y entonces, bueno, van a instancias de derechos humanos locales y va ascendiendo hasta claro, llegar a la Interamericana ya en contra del Estado. Ni modo que la Comisión Estatal del Estado de México iba a desproteger a Enrique Peña Nieto, ¿no? Estarás de acuerdo, ¿verdad? No iba a pasar. No iba a pasar. Pero, pues, ya con los ministros de la Corte, les recomiendo mucho, si les interesa, pueden encontrar en YouTube las audiencias de la pues sí, o sea, cuando ellas dan su testimonio o sus declaraciones. Vi los estragos de esta violencia en otras mujeres que estaban en shock, gritando, auxilio. Cuando me llevaron a un cuarto pequeño, me desnudaron y la persona que estaba ahí, la custodia, me preguntó dónde estaba mi ropa interior y ahí caí en cuenta que yo la tenía en la mano. Los policías me habían dicho, toma tus porquerías, y ahí esa mujer me recogió la ropa interior que estaba rota. Y la parte como humanitaria de los ministros en cuando están haciendo los interrogatorios me parece divina. En ambos se hizo evidente la necesidad de promover lineamientos y referentes que enmarquen el uso de la fuerza pública, sus límites, sus parámetros técnicos y los estándares que se deben observar para preservar el equilibrio entre los derechos fundamentales y el orden y la paz pública. Y justo las exigencias de ellas, ¿no? O sea, porque en ese momento cuando hacen la denuncia, justamente el gobierno de Peña Nieto les dijo que eran unas mentirosas, ¿no? Que eso no había pasado. Entonces, que estaban exagerando, que, ¿no? O sea, pues ya sabes, como pues, ¿qué hacías ahí? Es que de verdad, ¿qué hacías ahí? Si no hubieras estado ahí, no te hubiera pasado. No, es que el punto es que aunque yo esté ahí, soy libre de ejercer este derecho, ¿no? Claro. Entonces, se sentencia al Estado mexicano por estas violaciones a derechos humanos, se le nombra como tortura sexual. Y reconocer la comisión de violaciones a sus derechos humanos que ameritan una reparación integral, así como ofrecer una disculpa pública, con motivo del exceso en las funciones por parte de miembros de la fuerza del orden. Se detienen algunos. Se detienen algunos, pero es lo que dices. De abajo. Desde abajo, claro. No de la cúpula, de abajo, como siempre. Y entonces lo que dicen estas mujeres es como de, bueno, realmente la reparación del daño, ¿dónde está? ¿No? O sea, porque sí, ya se hizo la sentencia, sí, ya se dijo que sí pasó, pero no hay un reconocimiento, pues como tal, ¿no? De que realmente sucedió esto. Y, o sea, mujeres que perdieron sus trabajos, que ahora les cuesta, pues sí, o sea, restablecer, integrarse nuevamente, o sea, a su vida cotidiana. ¿Cómo se pierde mucho? Las rupturas con la familia. Si el daño psicosocial es romper muchas cosas del antes. Totalmente, ¿no? ¿Qué pasa con el proyecto de vida de estas mujeres? Y eso un poco creo que es algo que se olvida también en las víctimas de tortura. Ayer justamente una colega decía, ¿qué pasa con la empatía de la sociedad a las víctimas de tortura? Porque desafortunadamente las víctimas de tortura son vistas como delincuentes. Claro. ¿No? Y entonces pareciera que como sociedad justificamos el que haya pasado. O realmente nos convencen tanto los medios de comunicación y los políticos, ¿no? Si es que somos partidarios, a decir, pues sí, es que realmente qué estaban haciendo ahí, ¿no? Y creo que parte de esto que estamos haciendo, Cristian, es como, siempre lo dices, crear conciencia de esto y decir, no, o sea, la tortura no está bien, nunca. La tortura está prohibida por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, está prohibida de forma internacional y categórica, bajo ninguna justificación está permitida. Mensaje también para los que dicen que los derechos humanos solamente protegen a los delincuentes, que es una frase muy absurda. Y ya después platicaremos por qué es absurda. En realidad, cualquier abuso de poder, independientemente de que estés ejerciendo una libertad o que hayas cometido un delito, hay un límite al ejercicio de la acción gubernamental. Y al uso de la fuerza. Sí, al uso de la fuerza, y en ese sentido es cuando se habla de una violación a derechos humanos. Entonces es lo que tratamos de hacer en esto. Bueno, pues vamos a concluir por ahora. Digo, hay que hablar mucho. Después, mira, me gustaría mucho que habláramos sobre qué realmente es la reparación integral del daño. Ajá. Eso estaría padrísimo hablarlo, porque a mí me parece que no puedes reparar el daño en una persona que fue asesinada, reparar el daño en una persona que fue violada. Me parece que fue torturada. O sea, que fue torturada. O sea, me parece que
no sé, es un tema de debate polémico que ya hablaremos de ellos. Bueno, pues muchísimas gracias, nos estamos viendo y cuídense en este tercer capítulo, ya llegaremos al cuarto y está también igualmente interesante. Saludos. Gracias, bye. Bye.